Ejercicio 4. Dice, en el circuito de la figura representa un amplificador de un equipo de sonido. Sabemos que, a la entrada se introduce una señal de 10 milivoltios de amplitud, o sea, V entrada 10 milivoltios. En estas condiciones circula una intensidad de 5 miliamperios, es decir, a la entrada 5 miliamperios. A la salida tenemos una tensión de 10 voltios, V de salida 10 voltios, y una intensidad de 500 miliamperios a la salida. Apartado A, ¿qué valor tiene la ganancia de tensión? Ganancia de tensión, fácil. Hemos dicho que todas las ganancias son salida entre entrada, pues tensión de salida entre tensión de entrada, son datos que me da el problema, o sea que no hay ninguna pega. 10 voltios entre 10 milivoltios, su ganancia es de 1000 veces que amplifica, ¿vale? Apartado B, ¿qué valor tiene la ganancia de intensidad? Ganancia de intensidad, intensidad de salida entre intensidad de entrada. Datos, salida 500 miliamperios entre 5 miliamperios, resultado 100 veces, ¿vale? Ganancia de intensidad 100. Apartado C, ¿qué potencia tenemos a la salida y qué valor tiene la ganancia de potencia? Es decir, la primera pregunta se refiere a la potencia, la habitual, la expresada en vatios, ¿vale? Pues potencia V por I, 10 voltios por 500 miliamperios, lo mismo que 10 por 0,5, 5 vatios. 5 vatios de potencia. Y ahora su ganancia de potencia, pues es la multiplicación de sus ganancias de voltaje y de intensidad. 1000 por 100, 100.000 veces. Entonces sería su ganancia de potencia en veces. Apartado B. Expresa todos los valores de las ganancias en decibelios. Pues la ganancia de tensión, la de intensidad y la de potencia. Que su fórmula, ya lo hemos visto en otros ejercicios, 20 por el logaritmo de la ganancia en veces, de tensión, de intensidad y de potencia. Pues 20 logaritmo de 1000 son 60, 20 por logaritmo de 100 son 40 decibelios, y la de potencia, acordáis que son 10 por el logaritmo de su potencia en veces, 10 por el logaritmo de 100.000, 50 decibelios. Y por último, calcula las impedancias de entrada y de salida del amplificador. También lo hemos visto en la teoría, que la impedancia de la salida pues es la tensión de salida entre la intensidad, esto está mal, a ver, ¿qué he hecho? Entre la intensidad a la salida, ¿sí? Entonces, voltaje de salida 10, intensidad de salida, sí que lo he puesto bien ahí, 500 miliamperios, total de resistencia, de impedancia, 20 ohmios. Y la intensidad, la impedancia en la entrada, voltaje de entrada, intensidad en la entrada, 10 milivoltios entre 5 miliamperios, 2 ohmios. ¿Vale? Ejercicio 4, facilito.